Voy a volver a repetirlo. No te levantes si no estás dispuesto a caminar. Diga conmigo, no te levantes si no estás dispuesto a caminar. Ahora mira a la persona que tienes a tu lado seriamente y mírala seriamente y dile, por favor, no te levantes si no estás dispuesto a caminar. Ahora dile, métele un codazo y dile, todo o nada. Dile, todo o nada. Así que bajo ese título, permítame ministrar su vida esta noche y bendecirlo, porque sé que va a ser de bendición. Pero permítame enfocarme en 3 versículos de lo que hemos leído para establecer un fundamento, una plataforma para lo que queremos entregarle esta noche. Así que verso 6 dice, Nueva Traducción Viviente: pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero escuche lo que dice Nueva Traducción Viviente, para ti. No era que Pedro no tenía plata y que no tenía oro, era que no eran para ese hombre. Los otros que pasaban tenían plata y tenían oro para él. Pero a veces lo que alguien tiene para ti no es lo que va a solucionar tu problema. Voy a volver a decirlo. A veces lo que alguien tiene para ti no es lo que realmente va a solucionar tu problema. Así que no todo lo que te dan tiene solución para lo que te está pasando. Ahora, tú puedes recibir muchas cosas o puedes recibir algunas cosas, pero no todo lo que recibes te va a bendecir al punto de levantarte de tu parálisis. Voy a volver a decirlo. No todo lo que recibes te va a bendecir al punto de que puedas levantarte de tu parálisis. Así que yo quiero como consejo, como padre de esta casa, darte un consejo. Y quiero decirte de parte de Dios, está bien que tengas amistades, está bien que compartas con tu familia, está bien que vengas a la iglesia, pero no se habla todo con todos y no se recibe todo de todo. ¿Por qué? Porque a veces estamos hablando con gente que no tiene solución para nuestro verdadero problema. Y el problema es que nos gusta contar nuestro problema para que nos acaricien y nos sintamos bien. Pero no se trata de que nos sintamos bien. Se trata de solucionar un problema. La pregunta es, ¿qué prefieres tú? ¿Que te abracen y seguir igual? ¿O que simplemente te den la mano derecha? Diga conmigo, la mano derecha. Hay gente a la que le estás recibiendo la mano izquierda. Y la Biblia habla de lo que tiene la izquierda y la Biblia habla de lo que tiene la derecha. Ahora, a mí me parece que hay gente que está a su alrededor que le está dando la mano izquierda y usted llegó a un momento donde se conformó. Diga conmigo, no es bueno ser conformista. Mira, no es bueno ser conformista con el trabajo. No es bueno ser conformista cuando estás escogiendo pareja. No es bueno ser conformista cuando vas a comprar un vehículo. No es bueno ser conformista cuando quieres decidir dónde te congregas. ¿Por qué? Porque muchas personas y muchos lugares están extendiendo su mano izquierda. Pero su mano izquierda no es la que te va a levantar, es su mano derecha. Así que cuando vas a recibir algo de alguien tienes que estar atento. No solamente de quién lo recibe, sino qué es lo que estás recibiendo. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque a veces perdemos el tiempo recibiendo cosas que no nos van a ayudar. Voy a volver a decirlo. A veces perdemos el tiempo recibiendo cosas que no nos van a ayudar. Cuando un niño se enferma, la gente va al doctor. Cuando el doctor no puede hacer nada, lo lleva al curandero. Y entonces cuando el curandero no puede hacer nada, lo llevan a la iglesia. Perdóname, pero a mí me parece que estás extendiendo tu mano y te están dando la izquierda. Ellos no tienen poder, la izquierda no tiene poder para levantarte de tu problema. Así que yo te recomiendo esta noche que te pongas delante de Pedro y delante de Juan y le digas: oye, ¿dónde es que tienes tu mano derecha? Ya yo estoy cansado de las monedas. Ya yo estoy cansado de las limosnas. Papito, no te conformes.
Ingrid, no te conformes. No te conformes, Carlos. ¿Qué es conformarse? Para ti, ¿qué es conformarse? Aceptar cualquier cosa que te den. Escucha. No se trata de ser altivo ni de ser ridículo. Se trata de que como hijo de Dios usted tiene que aprender a tener estándares. Porque si usted no aprende a tener estándares, usted no va a poder levantar algo o crear algo a lo que yo le llamo filtro. Todo lo que no es filtrado se recibe tal cual como viene, aunque no me beneficie. Voy a volver a decirlo. Todo lo que no es filtrado se recibe tal cual como viene, aunque no me beneficie. Pero cuando yo tengo un estándar, el estándar va a servirme de filtro. Puede venir muy bonita, puede tener buenas caderas, puede tener buen corte de cabello, puede tener las uñas pintadas, pero yo necesito aplicarle el filtro. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás allá ya casado, cuando ya estás de repente en una relación, a mí me parece que hay personas que no son lo mismo cuando comienzan que cuando van un poquito más adelante. Todo el que está comenzando muestra su mejor ropa. Todo el que está comenzando muestra su mejor sonrisa. Todo el que está comenzando muestra su mejor perfume. El problema no es cuándo ni cómo comienzas, sino cómo terminas. Por eso es que tienes que tener un estándar. Y yo no estoy hablando de que tienes que coger a alguien con dinero. Estoy hablando de que esta generación a veces demanda mucho, pero aporta poco. Voy a volver a decirlo. Esta generación a veces está pidiendo más de lo que da. Y no se puede pedir más de lo que se entrega. Porque si tú pides más de lo que se entrega, no estás operando bajo el principio de justicia. ¿Qué es eso? La palabra del Señor, en un texto muy conocido, en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos. Pero termina diciendo: y su justicia. Diga conmigo, porque todo reino tiene leyes, y las leyes vienen para establecer justicia. El problema es que la gente busca el reino para que Dios le dé las añadiduras, pero no cumple la justicia. O sea, voy a ir a la iglesia, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy para derramar, voy para la fiesta de la cosecha, voy para las casas de pan. Está bien. Pero la pregunta es: ¿cómo te comportas con la gente cuando vas a cada uno de esos lugares? ¿Cómo te comportas con la gente de tu trabajo cuando estás allá en la oficina? ¿Aló? ¿Cómo te comportas con las compañeras que te coquetean? No, y después dice: no, pero es que yo no sé por qué me siguen tanto las mujeres. Porque tú le estás haciendo carita, papito. Porque solamente se vende lo que se muestra. Voy a volver a decirlo: solo se vende lo que. Yo quiero liberarte hoy por una palabra. Mire, aprenda a decir que no. Varón, hay gente que solamente está bien contigo cuando le dices que sí. Porque ellos quieren lo que tú tienes, no te quieren a ti. Aprende a caminar con personas que estén bien contigo aunque tú le digas que no. Porque cuando yo estoy diciendo que no, es porque yo tengo un estándar y un filtro que está siendo utilizado. Dile al que está a tu lado: no siempre se puede. Así que él le dijo: dame. Y él dijo: no tengo. Pero la Nueva Traducción Viviente lo explica mejor que Reina Valera 60.
En Reina Valera 60 pareciera que Pedro y Juan eran unos limpios. Pero Nueva Traducción Viviente dice: no tengo para. Porque lo que Dios te ha dado no es para cualquiera. Y lo que Dios te ha dado no es para todo el mundo. Hay cosas que Dios te ha dado que son específicas para que se las entregues a alguien. No estés entregando todo a todos. Yo tenía un gran problema, se lo confieso. Le daba acceso a la gente fácilmente en mi vida, y eso me pasó factura. Porque las personas se aprovechan. La gente buscan como la parte tuya más vulnerable. Y ya saben por dónde entrar. Y el día que tú no le des lo que te piden, usan tu vulnerabilidad por la cual entraban para poder tocar tu corazón. Y cuando le dijiste que no le podías dar, ¿sabes lo que hacen? Se molestan. ¿Sabes por qué se molestan? Porque estaban acostumbrados a que le dijera siempre que sí. Así que hoy usted va a salir con un estándar, porque hoy es noche de diseño. Déjeme regalarle unos códigos para poder que usted aplique en su día a día. Pasa lo siguiente. Dice: no tengo oro ni plata para ti, pero, diga conmigo, pero, dice, te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, diga conmigo, 2 dimensiones. Dice: levántate y camina, dice Nueva Traducción Viviente. Reina Valera 60 dice: levántate y anda. Es lo mismo, pero la palabra levantarte, esa palabra ejeiró. La palabra ejeiró tiene o transmite la idea, escucha esto, de hacer un acopio de las facultades. ¿Usted le suena como eso de centro de acopio? Suena como a Teletón, ¿verdad? Un centro de acopio es un centro de recolección, donde recibes donaciones o recibes alguna cosa que te entreguen. Pero no se hacen centros de acopio para recibir una cosa, sino para recibir muchas cosas. O sea que un centro de acopio no se hace en la Teletón para que usted lleve $3 y ya nadie más va a donar nada, no. Un centro de acopio se realiza para que una multitud de personas entreguen de lo que tienen. Ahora, la pregunta es: ¿qué le hacía falta al hombre de la historia? La Biblia dice que era cojo de nacimiento. Hay una versión que dice que era inválido. No se podía valer por sí solo. Tenía discapacidad. Discapacidad tiene que ver con ausencia o disminución de la capacidad, en este caso motora. Pasa algo. Este hombre que estaba ahí en el suelo, que estaba discapacitado, que estaba cojo o que estaba inválido, la primera instrucción que recibe de Jesús es: levántate. Diga conmigo, ejeiró. Dígalo fuerte, ejeiró. Ejeiró tiene que ver con ese centro de acopio. La pregunta es: ¿qué recibió este hombre? El cielo en ese preciso momento interviene para darle al hombre lo que nadie más podía darle sino el cielo. Porque hay momentos donde la gente te va a negar la ayuda, no porque no te ame, sino porque el cielo quiere intervenir. Voy a volver a decirlo. Hay momentos donde la gente te va a negar la ayuda, no porque no te ame, sino porque el cielo quiere intervenir. Y yo vengo a profetizar esta noche que a mí me parece que la gente que te dio la espalda no es que no te ame, sino que estamos a punto de ver una intervención divina. Yo estoy diciendo, estamos a punto de ver una intervención. Ahora pasa algo. Él entra en la primera dimensión
que se le revela a través de los discípulos. Porque todo discípulo es responsable de revelar lo que la gente necesita. Ay, voy a volver a decirlo. Todo discípulo es responsable de revelar lo que la gente necesita. Pregúntame cuál es el problema de un discípulo. Primer problema de un discípulo, lo que habla. ¿Usted cree que su compañera de trabajo se le va a acercar a pedirle consejo después que la escuchó quejándose toda la mañana? ¿Usted cree que su jefe le va a encomendar tareas extras cuando usted le dijo, no, a mí me contrataron solo para esto? El problema es que usted nunca va a tener su propia empresa y tampoco va a ser jefe de nadie, porque mientras que no seas buen segundo, no puedes llegar a ser buen primero. Ya yo no estoy bravo porque Dios no les da a todos lo mismo. Yo decía, Señor, pero ¿por qué tú no bendices más a mis hermanos? Es que hay gente que lo que reciben con la mano lo dañan con los pies. Eso voy a volver a decirlo. Hay personas salvas que reciben cosas valiosas en sus manos, pero lo destruyen con los pies. Si no, pregúntale a Pedro. Pedro estaba siendo restaurado porque Pedro caminó con Jesús, recibió la palabra, la revelación. De hecho, cuando Pedro está delante de Jesús y Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dices tú que soy yo? Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escucha, dice Jesús, bien has respondido. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? Pedro. No, mala interpretación. La revelación de quién era Cristo, sobre esa roca se edificará la iglesia. Entonces pasa algo. Pedro, cuando llega a donde ese hombre, él sabe primero que nada quién era. Aunque había negado a Jesús, él sabía quién era y también sabía a quién le servía. O sea que cuando él llega, le está diciendo, espérate, el oro y la plata están bien, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Pero para que tu rodilla se doble, primero tienes que recibir movilidad. Ay, Dios mío. Para que tu rodilla se doble, primero tienes que recibir movilidad. Porque si no se puede mover, ¿cómo se va a sostener entonces de rodillas? Así que a mí me parece que el Cristo que yo predico, dice Pedro, va a ser un milagro hoy. Y Pedro dice, espérate, no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo. El detalle es que nunca dice que tiene. Dice, en el nombre, ya conmigo, tenía revelación. Wow. En el nombre de Jesucristo, instrucción número 1, levántate. Levántate, Señor. Instrucción número 1, levántate. Así que Jesús está diciendo, Pedro está diciendo, el Cristo al que yo le sirvo y el que yo predico, no solamente tiene la capacidad de levantar a un paralítico. Levantó a Lázaro de la tumba, no te va a levantar a ti en medio de tu camilla donde estás tirado. A mí me parece que hay gente que ha pasado cosas peores que nosotros. Y si Cristo los libró a ellos, ¿cuánto más nos librará a nosotros? A mí me parece que yo estoy predicando la vida con propósito. Y yo vine a decirte esta noche que el Cristo que libró a tu hermano también te va a librar. Diga conmigo, Ejeiró, levántate. Pero dice que eso significa hacer un acopio de facultades.
El problema es que este hombre no tenía la facultad de movilizarse. Pero el Señor lo que está diciendo cuando le dice levántate, verifica, papi, porque te acabo de hacer un milagro. No lo tenías antes, pero la ayuda ya llegó. No lo tenías antes, pero completamos la meta de la Teletón. Antes no estaba, pero a mí me parece que el que levantó al hombre del estanque de Betesda hoy está en medio de nosotros también. Así que si levantó al hombre del estanque de Betesda, también te puede levantar a ti. O tú no escuchaste la historia y él le dice: sí, yo escuché que levantó a uno que era paralítico de 38 años. Este también tenía 4 décadas. Si lo hizo con ellos, también lo va a hacer. Así que la primera instrucción es: revísate, para que tú veas que lo que antes no tenía te acaba de llegar. El problema de estos tiempos, permítame ofender a 4. El problema de estos tiempos es que los milagros que hacen los predicadores son milagros de Temu. Diga conmigo, chiviao. Milagros de Temu. Ven acá. Ah, que les tiraste la pierna. Milagro verdadero es que no tenga pierna y que le salga. Porque una pierna más larga que otra es un problema de desviación en la columna. Y si tú le tiras un poquito más la pierna que la otra, de seguro se va a enderezar. Entonces, en este tiempo estamos viendo muchos milagros de Temu. Porque ni de Amazon son. Amazon está en otro nivel. Algunos están haciendo milagros de Shein. Realmente no se dice Shein, se dice Shein. Shein. Algunos son hechos en China los milagros. Yo no sé si son hechos en China o en Canadá, pero a mí me parece que el Cristo que levantó al del estanque y que levantó a este paralítico también te puede levantar a ti. El problema no es que Él te levante. Te puedo ofender un rato. El problema es qué haces después que te levanta. Porque mucha gente recibe milagro, pero una vez que lo recibe se va huyendo. ¿Sabe por qué? Porque no quería el Dios del milagro, quería solamente la obra hecha por el Dios del milagro. Pero a mí me parece que estoy delante de una iglesia que ama más al Padre que el milagro que el Padre puede hacer. Así que la primera instrucción es: revísate. Fíjate en el centro de acopio para que tú veas que te llegó lo que te hacía falta. ¿A cuántos han pedido algo por internet y le llega tarde? No le llega cuando quería. Levante su manito, put your hands. A ver, levante su mano. Diga conmigo: en el reino no se maneja por tiempos, se maneja por temporadas. Usted sabe, Netflix, cuando se ve una temporada de una serie en Netflix, regularmente algunas tienen 47 minutos, otras tienen media hora, cada capítulo. Pero el cielo no maneja tu vida por capítulos solamente. El cielo maneja tu vida por temporadas. Él tenía casi 4 décadas, así que tenía varias temporadas de estar esperando. Yo no sé cuántas temporadas tienes tú de estar esperando, pero a mí me parece que no es que Dios está llegando tarde, está llegando cuando más lo necesita. Mira, ¿sabes cuándo llega el Padre? Cuando se te acaban los recursos, cuando la gente ya no te ayuda, cuando la gente ya no se mete la mano en el bolsillo, porque Él quiere darte lo tuyo. Así que dile al que está a tu lado: deja de estar pidiéndome y pídele al Padre. Ahora dile: porque el que pide recibe, el que busca halla y el que toca se le abre. Así que la primera instrucción es: hey, revisa que ya te llegó tu paquete. La segunda instrucción es:
Diga conmigo, peripateo. Peripateo tiene que ver con andar, tiene que ver con caminar. Y el problema de esta generación es que quiere que el Padre los levante, pero ellos se quedan parados. Voy a volver a decirlo. El Padre te puede levantar, pero de nada sirve que el Padre te levante si tú te quedas parado sin hacer nada. ¿Sabes por qué no llegan los milagros? Porque la fe sin obras es muerta. Y la obra no está en que te quedes de pie, está en que avance. Así que a mí me parece que es tiempo de que avance, no de que estés de pie. Hay gente que aunque está de rodillas avanza más que los que están de pie. Yo no sé si tú conoces gente así, pero yo conozco gente así. Hay gente que de rodillas hace más que de pie. Hay personas que no tienen lo que tú tienes. Hay personas que no tienen la esposa que tienes, que no tienen los hijos que tienes, que no tienen la plata que tú tienes, ni los carros que tú tienes, ni la empresa que tú tienes, ni el trabajo que tú tienes, ni los vecinos que tú tienes. Pero ellos con menos que tú hacen más que tú. Ay, lo dije. Ellos con menos que tú hacen más que tú. ¿Sabes por qué? Porque la gente que entiende que el milagro número uno es levantarse, entiende que el milagro número uno provoca el milagro número dos. Wow, voy a volver a decirlo. El milagro número uno provoca el milagro número dos. Pregúnteme cuál es el milagro número dos. Primero, levantarse tiene que ver con la intervención divina, porque él no podía hacerlo solo. Pero hay milagros que hace el Padre y hay milagros que te tocan hacerlos a ti. Peripateo quiere decir dos cosas. Número uno, quiere decir vivir. Quiere decir que hay gente que está de pie, pero está muerta. ¡Wow! Hay gente que está de pie, pero está muerta. Así que Dios te haya levantado no es señal de que tú estés vivo. Es más, se lo voy a decir. ¿Será que usted está listo para recibir lo que voy a hablar? A Lázaro lo resucitaron, pero a María no tuvieron que resucitarla. ¿Y qué hablar de Marta? A Marta se le había subido la presión. Marta estaba preocupada. Marta preocupada y Lázaro muerto. Y pregúnteme quién es la única que estaba bien. María. Porque María había escogido la mejor. Y la mejor parte tiene que ver con el nombre que Pedro usó. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo ella sabía que Lázaro se iba a levantar. En el nombre de Jesucristo ella sabía que Marta se iba a acomodar. En el nombre de Jesucristo ella sabía que no había otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos. Solamente. Pero Dios mío, qué palabra. Ahora Él está diciendo: ya revisaste que tienes todo. Sí, mira, mis pies se mueven, me puedo parar solo. Y le dice: entonces te toca a ti. Anda. Porque el milagro de Dios es levantarte, pero el tuyo es caminar en fe. Voy a volver a decirlo. El milagro de Dios es levantarte, pero el tuyo es caminar en fe. Pregúntame por qué. Atácame y te suelto una palabra. Mira lo que pasó con Pedro. Pedro estaba pescando, no había pescado nada. Se encuentra con Cristo y lo que nunca había pescado lo pesca en una noche. Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está diciendo: te voy a levantar,
pero necesito que ejerzas. ¿Cuál fue la fe de él? Creer en que si Jesús le dijo que la echara al otro lado, en el otro lado estaban los peces que él necesitaba. Los peces que tú necesitas a veces no están en el oro ni en la plata. Los peces que tú necesitas están en Cristo Jesús. Los peces que tú necesitas no están en el mejor carro, en la mejor iglesia, en el mejor sonido, en el mejor piano. No están en la mejor cartera de marca ni en el último celular del mercado. Los peces que tú necesitas están en las manos de Jesucristo. Dice que había un niñito que tenía 5 panes y 2 peces y no se multiplicaron hasta que cayeron en las manos de Jesús. Yo no sé dónde están los peces que tú necesitas, pero posiblemente no están en los recursos financieros. Están en las manos de Jesús. Por eso que hay gente que busca emprender y no le cuadra nada. Ellos no entienden que no se trata del emprendimiento, se trata de que Cristo te envía a hacer lo que tienes que hacer. Pedro emprendió con los peces y fracasó. Y Cristo le dijo: mira, te voy a llenar la red, pero tu emprendimiento no va a tener que ver con pescado, sino con hombres. De ahora en adelante te haré pescador de hombres. Yo no sé hacia dónde tú estás tirando la red. Yo no sé si tú pensabas que tu milagro estaba en el oro y en la plata. Lo que yo sí sé, diga conmigo, lo que yo sí sé es que necesito a Jesús. Así que yo, que tú, me tomo más en serio esa canción. Dame a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo están encerrados todos los misterios y todas las bendiciones que los hijos necesitan saber. Así que peripateo tiene que ver con una acción de fe. Se lo demuestro con la Biblia. Pedro está en la barca, pero ahora no está pescando. Se levanta una tempestad. En la primera instancia, el Señor calma la tempestad. Pero en otra ocasión, Pedro está en la barca con Jesús y los discípulos nuevamente. Pedro está ahí, los discípulos están ahí asustados, hay una tormenta, y a lo lejos ven como si fuera un fantasma. Y los discípulos se asustaron. Pero el hombre que entendía que su emprendimiento no era con pescados, se puso en pie. Pero aunque posiblemente los otros estaban de pie atónitos, el único que entró en peripateo fue Pedro. Y Jesús se la puso dura, porque le dice: hey, ¿tienes miedo? No tengas miedo. Y dice: eres el maestro. Dice: haz que yo camine hacia ti. Diga conmigo, peripateo. Si tu milagro no te lleva a encontrarte con Cristo, entonces no agarres el milagro. Porque yo conozco mucha gente que recibe milagros y se aparta de Dios. Pero si tu milagro te lleva con Cristo, vas a caminar sobre las aguas. Yo vine a decirte de parte de Dios que es tiempo de que camines hacia Jesús. ¿Por qué algunas personas no han recibido lo que están pidiendo? Se lo voy a revelar. Porque si el Padre se los entrega, cambian de ruta. Si el Padre se los entrega, cambian de ruta.
Por eso es que el Padre sabe que hay cosas que no te puede entregar porque tu Waze está desalineado. Y algunos ni Waze tienen, ni señal tienen ya. Ay. Porque para hablar con la novia y con el que le gusta, si hay data postpago. Pero para conectarse con el Padre todo es prepago. Padre, no hay buena señal. Padre, tengo proceso. Padre, tengo 38 años en la puerta del templo llamado La Hermosa. Padre, Padre, Padre. Dile que está a tu lado, aunque no tengas contrato con Cable and Wireless. Dile, aunque no tengas contrato con Cable Onda o Tigo, que ahora se llama Tigo. Es mejor, dile, y te recomiendo que hagas un contrato con el cielo para que tu conexión sea directa. Mira, ¿sabes una cosa? Cuando yo viajo a otro país, activo el roaming de datos. Así que yo no me voy a quedar sin datos a donde yo esté. ¿Sabe por qué? Porque hay una conexión del cielo para la tierra. Yo no sé a quién le estoy predicando. Yo no sé cómo es tu conexión. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte: conéctate con el cielo. Diga conmigo, Hechos, el verso siguiente. Diga conmigo, capítulo siguiente, temporada siguiente. Mira lo que dice el verso 7. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó. Te lo voy a decir. Lo voy a decir. Te puedo desbloquear el cerebro. El Padre quiere hacer un milagro a través de ti, pero contigo. El Padre quiere hacer un milagro a través de ti, pero contigo. Porque hay gente que son buenos orando para que Dios haga milagros, pero ellos nunca son la fuente del milagro. Voy a orar para que el Señor te bendiga. Y tienes los bolsillos llenos de Martinelli. Voy a orar para que el Padre te lleve a tal cosa. Y tú tienes como 3 carros. Parece que tuvieras como agencia de esa de alquilar carro. Y tienes el descaro de cantar: dame a Cristo, solo a Cristo, dejo todo por Él. No, mentira. Por Él. Mentira. Déjame seguir dándole. Lo tomó de la mano derecha. Mientras lo hacía, al instante, diga conmigo, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Necesito ir profundo y necesito que usted absorba lo que voy a soltar. Si no, me lo llevo para la casa o lo predico en otro lado. Cuando el Señor te sana, tú sabes que te sanó, pero la evidencia no está en que tú lo sepas, está en que tú estés fortalecido para que eso sea la evidencia de que Él lo hizo. Voy a volver a decirlo. Cuando el Señor te sana, tú sabes que te sanó, tú te sientes bien, pero la fortaleza que viene después de la sanidad es la evidencia de que realmente Él te sanó, porque el Padre no te va a hacer milagros de Temu. Así que te tengo una palabra.
El Padre te está buscando no solamente para sanarte, sino para fortalecerte. Yo vengo a decirte que el Padre te está buscando no solo para sanarte, sino para fortalecerte, para fortalecerte, para fortalecerte. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No se puede si Él no es tu fuerza. Porque no es con ejército y no es con espada, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso le dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo, diga conmigo, poder. Esta iglesia de Cristo de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo, habla mucho de un poder que no se ve. Y le dijo que le iba a sanar y a fortalecer los pies y los tobillos. ¿Para qué funcionan o cuál es la función de los pies? La función de los pies, ella funciona como una base para soportar el peso. ¿Oído? El Señor te quiere fortalecer porque lo que quiere poner sobre ti es grande, es pesado. Yo vengo a profetizar sobre tu vida que viene sobre ti algo grande, algo pesado. Por eso es que me envío a decirte desde Agua Dulce: fortaleceré tus pies, voy a sanar tus pies. Él sana los pies para que andes, pero los fortalece para que andes por un largo tiempo. Voy a decirlo de otra manera: Él sana los pies para que yo recobre la movilidad, pero Él lo fortalece para que yo pueda andar por largo tiempo, oído, con un peso muy pesado. Porque la fortaleza sirve para cargar el peso que tenemos encima. Por eso es que usted ve que cuando nos subimos un poco de libra, nos comienzan a afectar las articulaciones, las rodillas, los tobillos, los talones, todo nos duele. ¿Sabe por qué? Porque para poder cargar el nuevo peso necesito ser fortalecido. Entonces le dijo así: no solo te voy a sanar y fortalecer los pies, sino también los tobillos. La pregunta es: ¿para qué sirven los tobillos? Al igual que los pies ayudan a sostener el peso, pero no solo eso, son los que nos permiten tener movilidad. Ahí los tobillos solamente están cargando el peso, pero no los estaba moviendo. Aquí estoy moviendo los tobillos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Él no solamente quiere que tú camines, quiere que camines bien. Voy a volver a decirlo. Él no solo quiere que tú camines, hija, Él quiere que lo hagas con excelencia. Por eso es que el pastor de esta casa demanda tanto, exige tanto y dice tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque si yo voy a caminar bien. Si no, mejor no camino. Por eso te digo una cosa de parte de Dios: no te levantes si no vas a caminar, y no camines si no vas a caminar bien. Y por último, en el verso 8 dice: se levantó de un salto. Para poder levantarse de un salto, ya debía estar fortalecido. Porque usted puede estar sano y tener movilidad, pero si sus piernas, mire, ¿qué pasa con una persona que tiene tiempo que no mueve las piernas? Pierde masa muscular. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y al perder masa muscular se le impide la movilidad de manera correcta. No tiene la fuerza para poder
moverse como debería hacerlo. Los milagros que hace Jesús, voy a volver a decirlo, no son milagros de Temu. Cuando Él sana lo hace automático. No me venga con esa cosa rara de que no, lo que pasa es que las sanidades a veces son progresivas. Progresiva mi abuela. ¿Sabes por qué? Porque lo único que el Señor yo veía haciendo es que cuando Él decía levántate, vete y tal cosa, la gente no tenía que esperar un mes ni 2 meses. E inmediatamente el milagro estaba realizado. A la iglesia le hace falta poder. Diga conmigo, milagros de Temu. Porque los milagros son progresivos. Se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo. Voy a profetizar sobre casas de pan. Vienen días donde gente enferma irá a casas de pan. Y Dios te va a usar para sanarles. Pero no los puedes dejar con la sanidad. Tienes que traerlos al templo. Pedro no solamente hizo el milagro. Pedro caminó hacia el templo porque Pedro no iba necesariamente a hacer milagros ese día. Pedro lo que iba era la hora de la oración. En otras palabras, puede que Dios te use para hacer milagros, pero no dejes de orar. Puede que Dios te dé gracia para hacer plata, pero no dejes de orar. Puede que Dios te dé riqueza, pero no pares de orar, porque cuando paras de orar, todo lo demás se seca. Palabra, no pares de orar. ¿Por qué? Lo puedo decir. Necesito que esto salga por algún lado un día. La oración es movilidad vertical. Ay. Y la sanidad es movilidad horizontal. Hay mucha gente con movilidad horizontal, pero sin movilidad vertical. Usan el don, pero el espíritu del don no los usa. Una cosa es sanar desde el don y otra cosa es que el espíritu te use para desde el don sanar. Cuando sanas desde el don, lo manipulas tú porque el don es irrevocable. ¿Oído? Pero cuando el Espíritu Santo te mueve a sanar, es porque estás haciendo la voluntad del Padre. Por eso es que hay mucha gente que se sanan pero se van al mundo y nunca vienen a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el Padre no quería sanarlo, el Padre quería procesarlo. Pero usted cree que es más bueno que Dios y le gusta andar figurando delante de la gente. Usted no ve que hay iglesias que graban a la gente cuando está llorando con la baba afuera, con los mocos salidos, para hacer ver que tienen poder. El poder no se demuestra con una grabación. Dice que fueran al templo a orar y este terminó adorando. El poder se demuestra cuando adora. Por eso es que ya no hay que pedirle a la iglesia que levante las manos. Si tiene poder, adora. Si no, ay, Dios mío, yo vine a decir. Gente con poder es gente que adora. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú oras, estás pidiendo para ti o para otro. Pero cuando tú adoras, le estás dando al Padre y el Padre se acuerda de ti y del otro. ¿Me estás diciendo que es mejor adorar que orar? Sí. Porque en la adoración se da y en la oración se pide. ¿Lo puedo decir? El hombre que estaba en el templo, el hombre que estaba en el templo primero oraba, dame. Pero cuando Dios le hizo el milagro, comenzó a adorar a Dios.
pero qué palabra. Yo no sé qué está pasando. Y pasaron tres cosas, conclusión. Dice, se levantó de un salto, se puso de pie. Lo primero que pasó, comenzó a caminar. Así que caminar es señal de sanidad. Oído. Caminar es señal de sanidad. Pero dice que se levantó de un salto. Si caminar es señal de sanidad, saltar es señal de alegría. Un milagro de Dios trae gozo consigo. Y el gozo es fruto del Espíritu Santo. Si Dios te hace un milagro y tú sigues amargado, te sanaron desde el don, pero Dios no está contigo. Y lo tercero que pasó es que dice que él estaba en el templo alabando a Dios. La otra versión dice adorando. Lo primero es señal de un milagro, caminar. El salto es señal de alegría. Y la alabanza es señal de agradecimiento. Cuando aquí hay que motivarlo y yo hacerle media prédica en la adoración para poder que usted entienda y para poder que esto medio que adore. Usted sabe lo que a usted le falta, agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque no tiene señal de alegría. ¿Sabe por qué? Porque no ha recibido un milagro en su vida. Y usted no entiende que el mayor milagro fue que te sanó, te levantó, te restauró. Estabas muerto en tus delitos y pecados y Cristo te levantó. Concluyo diciendo, mira lo que dice el verso 9, ponlo en la pantalla. Mira lo que dice el verso 9, wow. Mira lo que dice el verso 9. El verso 9. El verso 9 dice: toda la gente le vio caminar y lo oyó adorando a Dios. ¿Tú sabes cuándo yo sé que Dios ha hecho algo en alguien? Porque lo que hace refleja lo que Dios hizo. Voy a volver a decirlo. Lo que hace refleja lo que Dios hizo. La gente lo vio adorando a Dios. La mayor evidencia de la sanidad no fue que se levantara y no fue que caminara, fue que adorara. Porque el primer milagro ocurrió en el cuerpo, pero el segundo milagro ocurrió en el alma. Por allá hay mucha gente que recibe milagro en el cuerpo, pero ya no adoran a Dios, ya no alaban a Dios, ya no oran a Dios, porque se volvieron amantes de su milagro y no del Dios que le dio el milagro. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Póngase sobre sus pies, vamos a adorar a Dios.